Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo volver tus bordados en apliques. Normalmente me gusta bordar en apliques para que las prendas no recojan, así evitamos que la prenda se tienda a deformar. Ya cuando la tengamos bordada por completo, lo que vamos a hacer es revisar la parte de atrás. Si hay algún nudito que sentimos que está suelto o alguna hebrita que vemos saliéndose, cogemos la pega que se llama Fray Check, que esta nos va a ayudar a que los nudos se mantengan en firme y nuestro bordado no se desbarate. Con una gotica es necesario, simplemente untas bien las hebras de los nudos, ella no se demora mucho en secar. Cuando está todo seco, lo que vamos a hacer es, con unas tijeras muy finitas, vamos a empezar a cortar por todo alrededor de nuestro aplique. Trata de dejar más o menos 2 milímetros de tela, no importa que sea blanco o del color que sea tu base. Luego te mostraré cómo nos deshacemos de esos restos de tela, pero es mejor dejar ese espaciecito para no correr el riesgo de llevarnos los nudos y que el aplique se nos desbarate. Es importante que siempre tengas en cuenta cuando compras unas tijeras para tela que jamás las debes usar en otro material distinto a tela o hilo. Cuando has cortado por todo el borde, acá te muestro un aplique que ya tengo todo bordado y cortado por el bordecito. No vamos a querer que se nos vean los bordes en blanco, como por ejemplo en este caso, debido a que si lo pongo en un fondo de una tela negra se va a ver como si no estuviera pulido. Lo que hago es que con marcadores de tela escojo el marcador que sea en los tonos, en este caso verdes, en los tonos de los hilos. Asegúrate que sean en tela, no uses Sharpie, no uses otro tipo de marcador porque al lavarlos se te va a correr el color. Entonces empiezas por todo el borde del aplique a pintar. Todas las partecitas blancas que te quedaron al cortar las pintas. Una técnica que me sirve para pintar esos bordes: pongo un papel o una tela sobre la mesa. Te voy a mostrar con este aplique que, como ves, hay técnicas que son difíciles de pintar porque entonces acá por el derecho no se nos vería. Entonces me voy al revés y empiezo a pintar por todo el borde. Cuando tengo todos los bordes pintados, lo que hago es coger un encendedor. Como saben, el encendedor sella, entonces empezamos a quemar. Empiezo a quemarlo, es una pasada rápida para que no nos queden negros los bordes y eso va a hacer que tu proyecto se vea más pulido y limpio que con unos bordes deshilachados. Te voy a mostrar que puede llegar a pasar que, digamos, en un caso como este, que el hilo es más sedoso, al quemarlo se nos empiecen a ir los hilitos. Pero lo que hace es que vuelve el hilito como una pega. Entonces tú, en el momento que sientes que está muy en el borde, empiezas a fijarlo con tus dedos y lo tiras hacia atrás. Si se nos va una piedra, tendríamos el riesgo que se nos fueran todas las demás. Pero con nuestra pega, si alguna hebra se nos revienta, la fijamos y eso no se vería porque la pega al secarse es transparente. Este tipo de cosas también empiezan a suceder luego de cortar. Las hebras se nos empiezan a salir, entonces ¿qué hacemos para que no se sigan yendo? Traemos el encendedor y las pulimos acá, medio las pegamos porque el hilo está derretido. Es muy importante cuando acabas tu bordado, sonará feo pero esto es supervisión de calidad, hay que meterle la uña a todo. Tienes que empezar a ver si algo se cae, si algo está flojo, porque si no vas a correr el riesgo que se te desbarate. Si nada sale volando, es porque todo está en su lugar y están listos los apliques para llevar a tu prenda. Bueno, espero que hayas aprendido cómo volver tus bordados en un aplique. Espero te sirva. ¡Chao!